Andrés Martínez Bastida, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en los estudios de Onda Regional. Lo presentaba hace unos instantes el director del Instituto Murciano de Investigación Agraria, del IMIDA. ¿Por dónde comenzar? Buenos días, primero, darle la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo explicaríamos a los oyentes qué es el IMIDA, ¿no? Porque lo he presentado efectivamente, pero... Sí. Bueno, pues... ¿A qué se dedican ahí? A ver, el IMIDA para... Bueno, no conozco tampoco muy bien el rango de edades de los oyentes que nos escuchan ahora, pero al que le diga que está donde está la estación sericícola, es la antigua estación sericícola, pues todo el que es murciano, todo el que es de Murcia, sea mayor o menor, pues siempre ha tenido alguna vez en su casa gusanos de seda y sigue buscando gusanos de seda para su crío, o para los críos en general, para criar gusanos de seda. Sí, que es la típica... el IMIDA es lo que heredó un poco esa situación física de la antigua estación silvícola. El IMIDA es un centro de investigación, que depende del gobierno regional, en este caso de la Consejería de Agricultura y Agua, y allí pues nos dedicamos a hacer investigación en campos de agricultura, de ganadería, de acuicultura, del tema de la seda. Es tan amplio el espectro de líneas de investigación y de cosas que hacemos allí que bueno, pues como creo que echar un rato aquí contigo, al que agradezco que me hayas invitado para poder dar luz y visibilidad, me parece que nos va a faltar mucho tiempo. No va a faltar mucho tiempo, ya lo advertí a los oyentes. Gusanos de seda, proyecto Aracne. Sí, por ejemplo, lo que comentaba, el centro, el que conoce el centro y el que está en el centro, el IMIDA tiene una sede central que está en la Alberca, que es la antigua estación sericícola, pero aparte tiene una sede en San Pedro, donde están los peces, tenemos una bodega que está en Jumilla, y hay finca pues en Torre Pacheco, en Cejín y tal. ¿Qué es el proyecto Aracne? Pues el proyecto Aracne es un proyecto europeo que lo llevamos con 11 países europeos, y lo que se pretende aquí es recuperar todo el patrimonio histórico y artístico y todo relacionado con el tema de la seda. Hasta no hace mucho, hasta el año 70 y poco, la seda era uno de los grandes patrimonios, grandes formas de inversión de aquí era un apoyo, y muchos agricultores de la huerta de alrededor de la ciudad de Murcia se apoyaban en el cultivo del gusano de seda, porque la seda tenía un valor hasta que empezaron a entrar pues sedas sintéticas de China y de otros países. Es más, leyendo yo y por curiosidad hace mucho tiempo, el que todo el mundo conoce aquí como Puente Viejo, la propia catedral, la fachada de la catedral de Murcia, están financiadas pues muy por el tema de las producciones y de la riqueza del gusano de la seda. Entonces de la seda. Claro. De los dos beneficios que hacía. ¿En qué consiste el proyecto? Pues el proyecto es, no solamente en Murcia se hace el tema de la seda, sino se hace también en toda Europa, y es intentar relacionarnos y hacer una ruta de la seda europea que llega incluso hasta la zona de China. Tuvimos una misión de China, y aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando que hay una exposición que termina en el Museo de la Ciencia y el Agua, que está ahí al de los Molinos del Río, hasta final de febrero, para poder ver todo lo que hacemos y todo lo que se hace. Los chinos, estuvimos hablando con los chinos, la expedición china que vino, y los chinos hacen exactamente lo mismo que nosotros, pero en China. Incluso están abriendo otras vías de estudio que para el tema de la seda, por el tema de su resistencia, para intentar soluciones biomédicas. Es decir, se le podían buscar aplicaciones industriales. Se le están buscando, y eso es una de las líneas que estamos haciendo. El Aracne es intentar recuperar todo el material antiguo. Hemos hecho visitas 3D, hemos hecho recopilaciones de fotos antiguas, incluso la Filmoteca Regional hemos recuperado alguna película antigua de cómo se hacía la seda, y aparecen personajes históricos de reyes de España con el tema de la seda, y ha sido un poco recuperar toda esa historia y todo ese patrimonio sociocultural y valor que tiene el tema de la seda y el cultivo de la morera. Cualquier jardín que sacamos de Murcia tenemos moreras por la calle, y la colección más grande de moreras, de variedades de moreras que hay en Europa está en la Alberca de IMIDA. Vamos a hablar de las variedades de fruta de hueso. ¿En qué sentido, en qué línea, por qué se sigue el buscar nuevas variedades de fruta de hueso? ¿Para hacerlas más resistentes a las plagas? ¿Para que necesiten menos agua? ¿Por dónde van las líneas? ¿Y qué variedades nuevas están? A ver, el buscar variedades nuevas, la búsqueda de nuevas variedades
es porque nosotros que somos, cualquiera de nosotros, cualquiera que nos esté escuchando, es un poco inconformista, es un poco de eso. Hoy, si veis, y vamos a extrapolarlo no solamente a la fruta de hueso, pero han pasado unas navidades donde hay gente que está comiendo un melón que no es de aquí, que queremos comer melón de aquí, que queremos comer cerezas que no son de aquí, que vienen de fuera de aquí. O sea, el gusto del consumidor ha cambiado tanto que lo que nosotros queremos como centro de investigación es estar de la mano de ese consumidor. Antes la gente quería un melocotón de carne roja y ahora, por ejemplo, quiere un melocotón de carne amarilla. Eso está relacionado con la mejora genética, eso está relacionado con las variedades, con las nuevas variedades. La gente hay que le gusta un melocotón más ácido, otro un melocotón más dulce, otro más grande, otro más compacto, más pequeño. Hablo de melocotones porque podía hablar de nectarina, de albaricoque, de cereza. Por ejemplo, el cultivo de la cereza no existía antes aquí en la región de Murcia y no se ha implantado en la región de Murcia. Es relativamente novedoso. Claro, y es un cultivo que se implantó y al final lo que se ha buscado es darle una posible solución al agricultor, una posible rentabilidad nueva al agricultor. El que no haya probado, por ejemplo, las cerezas que se hacen en Murcia, en Jumilla, para el mes de mayo, pues yo les recomiendo que las pruebe, porque yo, por ejemplo, probé cerezas que eran chilenas, porque no podían ser de otro sitio en Navidad, y no tienen nada que ver desde el punto de vista de crunch, que se le llama, del crujiente, del sabor, del gusto y del tamaño que la que se hace en la región de Murcia. El buscar eso, el buscar nuevas variedades es porque los consumidores somos inconformistas. Inconformistas y siempre queremos algo nuevo, alguna cosa nueva, algo de más sabor, sobre todo también que tenga más durabilidad en el tiempo, que se busca también buscando también en que la fruta al final cuando sale de Murcia hay que mandarla a sitios de fuera donde tiene que mantener todas sus cualidades o características organolépticas que se tienen que mantener. Todo eso lo hacemos en una finca que también tenemos en la Olla del Campo, y en la Olla del Campo lo que se hace es llamar a agricultores y a empresas de distribución, incluso empresas comercializadoras, grandes supermercados, a que estén allí y nos digan cuál es la tendencia, qué es lo que quieren, qué es lo que quiere el agricultor, qué es lo que quiere el consumidor, porque al final tú puedes producir muchos kilos de melocotones, del albaricoque, de nectarina o de paraguayo y luego no venderlo. Si no vas de la mano del consumidor y del propio punto de venta, de propiedades comerciales. Se queda ahí en los lineales y no los quiere nadie. ¿Y se está trabajando en alguna fruta, llamémosle nueva? ¿No? En su día fueron los caquis, no sé qué se llama. Bueno, nosotros hemos empezado también con el equipo de investigación de la fruta, estamos con la pitaya. La pitaya es un fruto exótico, que es la fruta del dragón. Que lo hemos visto por ahí en supermercados. El problema que tiene la pitaya, pues viene un poco al hilo de lo que te estaba comentando. A ver, la pitaya, desde el punto de vista visual, hay pitayas, cuando tú la partes por la pitaya, la fruta del dragón es muy visible, tiene un impacto, hay una pitaya de color blanco, otra de color muy rosáceo, otra de color muy anaranjado. Te llama la atención el primer día y compras pitaya, bastante cara, por cierto. Cuando pruebas la pitaya y pega un poco a la pitaya, pues dices, pues entregar un poco a una pitaya a lo que vale o a una piedra, pues prefiero no darle, no compro más pitaya, ¿vale? Sí. O sea, yo por ejemplo, que me gusta la fruta madura y fruta dulce, fruta eso es. Entonces, ¿qué estamos haciendo por ejemplo con la pitaya? Hay gente ya que está plantando pitaya y gente que está muy interesada en eso, estamos mejorándole el sabor. Estamos buscando sabores para la pitaya, de tal forma que sí que tiene muchas características antioxidantes y tiene gran valor añadido, pero no llama atención por el tema del sabor. Eso es lo que estamos trabajando. Y ya tenemos incluso variedades que espero que no dentro de mucho estén en la calle con un sabor que a la gente se sorprenderá de lo que tiene la pitaya. Mucha actividad en cuanto a la viticultura, a la vid, nuevos viñedos, nuevas variedades de uva, también de mesa sin pepitas. Sí, bueno, nosotros somos desde el punto de vista de uva sin pepita y de uva, somos el IMIDA, el centro, es un referente desde el punto de vista de uva sin pepita. Tenemos una colaboración público-privada que es conocida mundialmente, que es con Itún, es un proyecto donde creo que es un gran acierto. Es bueno para el sector de la uva de mesa, que es de las producciones más rentables que existen en la agricultura, porque creo que ese proyecto abarca al 90 y tantos % de los productores de uva de mesa.
Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Pues que la producción se adapta un poco a las necesidades del agricultor y del consumidor, lo que hablamos con la fruta de hueso. Eso llevamos ya más de 20 años con ese proyecto europeo, o sea, pero no es un proyecto europeo, es una colaboración público-privada, y esa colaboración público-privada es la que está dando, es referente porque la gente cuando viene de fuera, lo que le asombra es que la mayoría de los productores de uva de mesa estén asociados con un centro de investigación para buscarle nuevas variedades. Llevamos 20 años, son 20 variedades nuevas, y en cada una de las variedades pues, se busca una cosa diferente. Yo destacaría, por ejemplo, siempre tenemos los que seguimos teniendo niños, pero ya se han hecho mayores y alguna vez han sido niños, problema de que comieran uva o fruta. Bueno, pues si tú le das a un niño una uva con un sabor a nube o a gominola, pues el niño se va a aficionar a comer esa uva, a comer esa fruta, simplemente por el sabor que le hace recordar la gominola o las cosas que realmente le gustan. Eso desde el punto de vista de uva de mesa. Y de la uva de vinificación, es nosotros somos referente a nivel nacional, porque es el primer centro de investigación que ha sacado nuevas variedades de nuestra variedad, de la Monastrell. O sea, no hay ningún centro de investigación en España que ya tenga un programa de mejora tan bueno y tan potente. Y gracias al buen equipo que hay del tema de viticultura, que como he dicho al principio tenemos hasta una bodega, donde nosotros lo que hacemos es hacer microvinificaciones. O sea, nosotros hemos ido mejorando la uva. Ahora la tendencia yo que soy bebedor de vino... Ahora se lleva más el blanco, el tinto. Claro, ahora se lleva más. Y el Monastrell... Ahí es donde está el problema. ¿No? Se está buscando vinos de baja graduación alcohólica para intentar meter nueva gente al consumo del vino, porque el consumo del vino no es una cuestión de Murcia, es una cuestión europea y mundial, el descenso del consumo. Hay descenso de consumo de vino, la gente prefiere o una cerveza o cualquier otra cosa. Cuando tienes tanta variedad, antes había vino y poco más, sí, y ahora tienes tanta oferta. ¿Qué se trata? ¿Por un lado de bajarle el grado? Estamos buscando, las grandes empresas están buscando bajar la graduación alcohólica, y también ahora, como bien has dicho, hay una tendencia un poco por el vino blanco, variedades de vino. Pero bueno, eso yo creo que lo del vino blanco al final son modas. Igual que hubo un momento que no se quería el vino blanco para nada y la uva blanca no se quería para nada. Pero aquí la clave del sector del vino, que para mí es un sector muy perjudicado, es un sector para nosotros muy potente y muy bueno, porque yo que lo conozco bien, tanto en Jumilla o en Yecla o en Bulla, hay grandes bodegas y hacen grandes vinos. Pero el problema es que el viticultor, la viticultura no está mecanizada y tiene tantos problemas que el relevo generacional le va a afectar mucho al sector del vino. Y aparte el viñedo tiene un problema adicional. Es que yo tengo un trozo de tierra y puedo plantar los melocotones que quiera, o albaricoques, o uva de mesa, lo que quiera. Pero plantar uva está regulado. Está regulado, claro. Necesitas unos derechos que se llamaban antes. Entonces, cuando arrancas eso, pues ya no sabes no puedes volver a poner, o tendrías que volver a poner. Y yo creo que va a estar muy, muy influenciado por ese tema. Pero creo que deberíamos y nosotros desde el centro de investigaciones, de ahí le damos un apoyo muy importante al sector del vino, de la viticultura. Se ha puesto de moda el pistacho. Bueno. Hay muchas plantaciones, quizás no tanto en la región, pero muy cerquita de la región. Sí. Y ahora está de moda. Hay pistacho ya en todos los... Es como el vino blanco. El pistacho es un fruto seco, pero el pistacho, bajo mi punto de vista, no es oro todo lo que reluce. A ver, es oro todo lo que reluce en el sentido de que el comercio mundial y el sector mundial del fruto seco absorbe y compra todo el pistacho que tú vendas. O sea, todo el pistacho que vendas, el sector te lo compra. No hay los problemas de fluctuaciones por temas como puede pasar con la almendra o la avellana o la nueces. Pero para mí tiene un problema, primero, la necesidad de agua que tiene el pistacho. Puedes poner pistacho en secano, pero el pistacho en secano, con lo que te voy a comentar ahora, pues tiene eso. Para que entre un pistacho en producción, pues necesitas 4, 5, 6 años. Aguantar 4, 5, 6 años simplemente aportando agua, fertilizante, esperando que llueva, que no se te hiele, con eso. Yo no lo... Para mi forma de... O sea, ya una opinión mía personal,
yo no pondría... Si yo tuviera una parcela... Nosotros tenemos, por ejemplo, una finca que hay en Jumilla, en la finca La Maestra. Tenemos unos pistachos en regadío. Y el pistacho en regadío allí, pues lleva allí 4 años, pues allí al sol, viendo el sol y no lo has visto un pistacho todavía. También es verdad que hay que saber, bueno, elegir qué tipo de variedades, qué necesidades de horas frío, las necesidades... Pero aún así no le quitas tú los 4 o 5 años, no se los quitas para que realmente empiece a producir y empiece aquello a ver. Entonces, con la inmediatez que hay ahora, y lo que hablaba antes también un poco del reloj generacional, de la gente nueva, los nuevos agricultores quieren enseguida sacarle un poco de rendimiento, no veo yo el pistacho como una posible solución. Volviendo a un asunto general, en el año 1970 y tantos me parece que comenzaron las primeras modificaciones genéticas, entonces lo que fue los cereales, algunos cereales que fue en Estados Unidos. Aquello provocó una gran polvareda, no solamente en la comunidad científica, también entre los consumidores, las organizaciones conservacionistas, en torno a las incógnitas que presentaban las modificaciones genéticas. Entonces se conoce como los transgénicos, ¿no? Uh-huh. Ahora, las modificaciones genéticas están a la orden del día, ¿no? En su propio... O no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo, y me alegra que me hagas esa pregunta, porque te iba yo a haber comentado algo antes y con el comentado el tema de la mejora genética y no te he comentado nada. Bueno, la verdadera revolución que puede haber en el mundo de la agricultura es las nuevas técnicas genómicas, las NFT que se llaman. Las NFT, a diferencia de los transgénicos, la diferencia es que un transgénico se hace, vamos a ver, para que lo entendamos y el que nos está escuchando... Sí, a ver cómo podemos... Voy a intentar contarlo de una forma que sea más o menos didáctica. Cuando tú quieres, por ejemplo, conseguir una mejora, por ejemplo, de un albaricoque, porque imagínate que quieres coger un albaricoque, que quieres sacar un albaricoque que tenga pues la carne amarilla. Vale, pues entonces tú buscas una variedad que tenga un color que produzca una carne de color amarilla y otra que tenga eso. Y lo que haces es un cruzamiento. Un cruzamiento es que lo juntas, o sea, sacas la parte que tú crees para juntar, hacer la prueba, la mejora genética clásica que se llama. ¿Qué ocurre con eso? Que eso luego tú coges y lo plantas para que germine en un laboratorio, con un medio de cultivo, luego lo sacas en una maceta, lo plantas y luego lo llevas a campo, y cuando estás en campo, pues espera 1 año o 2, o los que correspondan, para que empiece a echar fruta. Si esa fruta sale de ese color, fantástico y maravilloso. Es fantástico y maravilloso porque lo has conseguido. Pero si no sale, pues has perdido 2, 3 años o 4 de mejora genética clásica. Las nuevas técnicas genómicas, a diferencia de y intentaré explicarte un poco con la diferencia con lo otro, las nuevas técnicas genómicas lo que hacen es que tú tienes, por ejemplo, ese melocotón, y lo analizas su cadena de ADN, y tú sabes que en esa cadena de ADN hay un gen X, el que sea, que es recesivo o que es dominante, que es el que te da el color a la pulpa. Y entonces puedes coger de otra variedad igual del geno prunus, que es el geno de la fruta de hueso, de donde sí que está ese color, y lo cortas en otro gen y lo metes ahí. Y ya sabes 100% que va a salir así. Entonces lo plantas eso y saldrá así. Vale. ¿Qué diferencia hay con los transgénicos? Es que en lugar de que sea de la misma especie, es de otra especie diferente. Por ejemplo, tú imagínate que querías eso, y eso lo has encontrado en un limón, pues coges de la especie citri, lo cortas y lo pones. Entonces, estás alterando la naturaleza porque estás metiendo especies diferentes, estás cruzando especies diferentes. Exacto, una variedad completamente distinta que no tiene nada que ver. Porque es una revolución. Nosotros ya estamos avanzando con esas técnicas genómicas, aunque están sin aprobar, ya ha avanzado mucho. El Parlamento Europeo el año pasado ya dio un paso grande para avanzar en esas cosas, porque en Europa no están permitidas. Nosotros sí, como centro de investigación, sí podemos hacerlas, sí que estamos haciendo cosas con eso. Y yo sé, por ejemplo, que hay centros de investigación, o hay, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, que sacó un trigo, por ejemplo, imagínate un trigo, que le modificó una característica por ejemplo, para el tema de los celíacos. ¿Qué pasa? Que ellos no han podido producirlo aquí. Se lo han tenido que vender a Estados Unidos, y Estados Unidos sí lo produce, sí lo planta, sí lo hace, y luego nos vende a nosotros el producto.
la incoherencia un poco de eso. Creo que, europea, claro, ¿no? se está legislando y se está poniendo... Por eso creo que será la gran revolución, porque lo que ahora, por ejemplo, para la uva de vinificación hemos tardado como 15 o 20 años en sacar variedades, pues a lo mejor en 2 3 se acortan muchísimo. El tema es acortar muchísimo los plazos y poder avanzar en eso. Puedes luchar, o sea, estoy hablando solamente de mejorar condiciones organolépticas, pero podemos hablar también de lucha contra plagas y enfermedades. O sea, nosotros estamos sacando portainjertos resistentes al oído y al mildiu. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea, por un lado, nos recorta los productos y los fitosanitarios que podemos utilizar. Pero claro, si buscamos plantas que ya son resistentes a ese tipo de plagas, pues podemos avanzar. Andrés Martínez Bastida, ve cómo va a tener que venir otro día. Bueno, vamos a dejar aquí un montón de temas de tratar que teníamos en cartera, y uno era de esos, también avanzar en todo ese tema de la investigación para que pues se empleen menos fitosanitarios. Exacto. Para que también se empleen menos nutrientes, digamos, químicos también para las plantas y se puedan buscar otras alternativas. Así que la invitación queda ahí. Bueno, cuando queráis. Andrés Martínez Bastida, director del Instituto Murciano de Investigación Agraria y Mida. Gracias por Muchas gracias estar a con vosotros. nosotros Buenos días. y compartir minutos.